Señor, le damos la honra, amén, en este tiempo precioso, amén, que el Señor nos permite estar aquí reunidos, amén. Dice amén. Bueno, esta tarde, si esto me funciona, creo que vamos a platicar de algo, hermano, que el Señor ha puesto en mi corazón. Fíjese que, déjeme ver, sigue dando vueltas ahí. Pero qué bueno, hermano, verlo a usted esta tarde aquí, a todos mis hermanos, también hermana Bertita, qué bueno verla, ¿verdad? Teníamos ya tiempo de no verla, ¿verdad? Pero qué bueno tenerla en medio de nosotros, ¿verdad? Aquí con nosotros, gloria a Dios. Déjeme ver qué hago aquí en este. No quiere agarrar, déjeme ver qué está pasando aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Mientras esto regresa, hermano, y me ayuda aquí. Esto, solo déjeme comentarle, hermano, que este año ha sido lo que llevamos ahorita, 11 días de este año. Ha sido un año lleno de bendiciones, hermano, lleno de retos, lleno de cosas de parte de Dios. Amén. Y yo creo, hermano, que el Señor nos quiere bendecir. El Señor quiere hablar a nuestras vidas, está teniendo un mover, hermano. No sé si hay algo aquí, si me ayudan en el sonido que me está golpeando. No sé si me tengo que alejar el micrófono o algo, pero me está golpeando aquí. Le decía, hermano, que es extraordinario conocer la misericordia de Dios para este año. Este año, hermano, estamos viendo que ya lo hemos iniciado con un poco de violencia, un poco de situaciones, hermano, difíciles, ¿verdad? Usted, yo creo que nadie es ajeno a lo que está pasando alrededor del mundo, especialmente, hermano, en esta ola de violencia. Pero como lo hemos venido hablando, lo hemos venido anunciando, hermano, para los que estamos en Cristo Jesús, hay esperanza, hermano, hay salvación y hay seguridad en medio de nosotros. Amén. Cristo, hermano, para eso vino, y dice Gálatas, como lo leíamos. No sé por qué Luisito no me está agarrando la presentación. Déjame, no sé si ahí ya salió, si ahí va o no va. Ya está en presentación. Bueno, esperemos de que ahí se quede. Amén. Ya no le voy a tocar nada. Pero le digo, hermano, hemos visto que estos días han sido días de violencia, y todos, hermano, lo hemos visto, y ha sido una violencia, hermano, fuerte, ¿verdad? Y algo que, hermano, tal vez usted y yo no estamos acostumbrados a ver, hermano, que esto se dé en un país europeo, ¿verdad? Como es Francia, hermano, en un país de gran tradición, hermano. Pero déjeme decirle que la violencia y el enemigo no perdona, no tiene misericordia de naciones ni de razas, sino él arrasa con lo que le ponen enfrente, porque eso es lo que dice la palabra, que él vino para matar, para destruir, para robar, hermano. Pero bendita misericordia de Dios que usted y yo estamos aquí, amén, y estamos peleando la buena batalla. Estamos, hermano, en esto, y eso es lo que yo quiero hablarle algo esta tarde, ¿verdad? Si Dios me lo permite. Y algo que tenemos que entender, hermano, es de que debemos conocer los días, amén. Saludo a los hermanos que nos miran por el internet, también se los agradecemos, ¿verdad? Y que Dios los bendiga, y que la palabra también los bendiga a ellos. Debemos de conocer los días. Entonces, los días, hermano, que estamos conociendo son días finales, días extraordinarios, días de una visitación de parte de Dios en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros, hermano, tenemos días contados en esta tierra. Tenemos días establecidos por Dios, días en los cuales usted nace, usted muere, y muchas cosas, porque dice que todos los días ya están estipulados en la palabra de Dios. Pero hay días, hermano, en que cada uno de nosotros tenemos que pasar. Y yo quiero, hermano, que usted, a la luz de la palabra, lo veamos, y veamos en el Salmo 90, capítulo 12, capítulo 90, versículo 12, lo podamos ver ahí. Si usted trajo su Biblia, me dice un gloria a Dios cuando lo tenga, ¿verdad? Y podamos verlo aquí, lo que dice esta palabra. Dice Salmo 90, 12, en la versión de la Biblia de las Américas: enséñanos a contar de tal modo, escuche, nuestros días,
que traigamos al corazón sabiduría. Fíjese que entonces el salmista está diciendo que le enseñe a contar sus días. Quiere decir que todos tenemos días. De ahí dice la versión, hermano, Palabra de Dios para Todos, dice: haznos entender que la vida es corta, para así vivirla con sabiduría. La versión, hermano, Kadosh, una versión original, dice: y aquellos que saben contar sus días, a causa de la furia de tu ira, manifiesta tu brazo derecho, Yeshua, y aquellos que son instruidos en sabiduría del corazón. Y de ahí la palabra, la versión del lenguaje sencillo dice: enséñanos a pensar cómo vivir, para que nuestra mente sea llena de sabiduría. Entonces, hermano, hay días en los cuales el hombre los tiene estipulados, los tiene contados, hermano, y el Señor ya los tiene puestos, todo lo que va a pasar en nuestras vidas, en la suya y en la mía. Lo único es que nosotros tenemos que contar y saber nuestros días y vivirlos, hermano, con sabiduría, no vivirlos en desenfreno. Afuera hay un dicho que dice: la vida es corta, hay que vivirla, hay que gozarla. Pero, hermano, ¿cómo la vas a gozar y cómo la vas a vivir? Amén. ¿La vas a vivir de una manera desenfrenada o de una manera buscando la sabiduría y el entendimiento que Dios tiene para nuestras vidas? Porque en la instrucción y en la sabiduría está la bendición. Amén. Entonces usted y yo, hermano, vamos a enfrentar días, vamos a enfrentar ocasiones que necesitamos. ¿Qué necesitamos para vivir nuestros días? Sabiduría. No necesitamos gozo de la tierra para vivir nuestra vida. No necesitamos conocimiento humano para vivir una vida recta delante de Dios. Necesitamos sabiduría. La Biblia habla y describe que hay varios días. Uno de esos días que a todo cristiano, a todo creyente le va a llegar, uno es el día del poder. Otro será en el día de la angustia, dice la palabra. Otro será el día de la restauración. Hay otro que es el día de la visitación de Dios. Hay otro día que sería el día en los atrios. Hay un día del Pentecostés para todo creyente. Amén. Pero cada uno de esos días necesitamos saber qué día es el que estamos viviendo nosotros para pedirle sabiduría para vivir. Me impresionaba la palabra que decía que se ha levantado un hombre fuerte. Se ha levantado alguien fuerte en contra de la iglesia. ¿Qué necesitamos para pelear ese día? Damos sabiduría. Ahora, ¿qué día será ese el día, hermano? Porque todos, déjeme decirle, todos tenemos pleito. Y no unos con otros, sino tenemos pleito contra el reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué día es el día que tenemos que ver hoy? El día de la batalla. ¿Qué hay en el día de la batalla? Ayúdeme, ¿qué hay en el día de la batalla? Hay cuentazos, dicen allá en mi país. Hay enemigos. Hermano, hay muchas cosas, pero ¿qué necesitamos para el día de la batalla? Sabiduría. ¿Cómo pelear? ¿Contra quién estamos peleando? Porque, hermano, todos tenemos problemas aquí. Yo creo que no hay ninguno que pueda decir que no tiene problemas y que tiene un día de batalla. Todos tenemos un día de batalla, pero tenemos que saber cómo vamos a pelear y qué es lo que tenemos que hacer en ese día. Amén. Unos peleamos, hermano, con nuestro carácter, unos peleamos, hermano, con nuestras áreas, otros peleamos con el cónyuge, otros peleamos con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el vecino, con el jefe, hasta con el chucho peleamos a veces, hermano. Pero hay días de batalla. Pero la batalla que a mí me interesa es la batalla espiritual que todos tenemos que pelear o batallar, como dice la palabra. Entonces, mire, en el día de la batalla sucede algo. Entonces yo quiero que usted abra por favor su Biblia ahí mismo en los Salmos, amén, y busque el Salmo 140, por favor. Salmo 140 y el versículo 7. Para que veamos, hermano, esto, y dice así, Salmo 147 dice, versión Reina Valera actual, dice: oh Jehová, oh Señor, fortaleza de mi salvación. Escuche,
tú cubres mi cabeza, ¿qué dice? En el día de la batalla. O sea que hay algo, hermano, va a haber un día de la batalla. No me pregunte cuándo es el suyo o cuándo es el mío, solo usted lo sabe. La traducción o la Torres Amat dice: Señor, Señor, de cuya fortaleza depende mi salvación, tú pusiste a cubierto mi cabeza el día del combate. Y de ahí la versión Palabra de Dios para Todos dice: Señor, tú eres mi Dios y mi Salvador. Tú eres como un casco que protege mi cabeza cuando estoy en la batalla. Entonces, hermano, en base a los días, en base a las batallas, a la sabiduría que necesitamos, ¿qué más necesitamos en el día de la batalla? Porque dice: tú cubres mi cabeza en el día de la batalla. Cobertura. Pero, hermano, es que ¿por qué es tan importante en el equipo de combate, hermano? ¿Por qué es tan importante, hermano, en los soldados tener siempre un casco? ¿Por qué, hermano, les dan armadura de todo, les ponen chaleco antibalas y todo, pero siempre llevan un casco? ¿Por qué los policías, hermano, que a veces agarran a batonazos a la gente en las manifestaciones, llevan un casco? Porque necesitan proteger su cabeza. Necesitan proteger donde viene la sabiduría, donde vienen los pensamientos, donde viene el razonamiento. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se han perdido muchas batallas? ¿Por qué se han perdido guerras? ¿Por qué se pierden, hermano? Escúcheme, batallas espirituales. ¿Por qué a veces perdemos relaciones, hermano, con amigos o con personas? ¿Sabe por qué? Porque en el día de la batalla no tenemos cubierta la cabeza. Entonces, como no tenemos cubierta la cabeza, perdóneme, hablamos un montón de tonteras enojados en el día de la batalla. Porque aquel que no se cubre en el día de la batalla piensa mal y le dice a la gente hasta de lo que se va a morir, y le dice a la mujer que es esto y lo otro, y le dice al marido que es uno aquí y es uno allá, y a los hijos, y hasta el chucho, si se mete va un izquierdazo, porque no ha cubierto su cabeza, porque está descubierta su cabeza. Por eso dice el Señor en el Salmo 147: porque tú eres como un casco que protege mi cabeza en el día de la batalla. Y el día de la batalla puede ser hoy, el tuyo, o puede ser que haya sido ayer, o vaya a ser mañana, o esta semana, o la siguiente semana. Pero cuando estés en el día de la batalla, acuérdate de decirle al Señor: enséñame a vivir los días o mis días que tú tienes estipulados en ese libro, para que yo pueda adquirir sabiduría, y en el día de la batalla tú cubras mi mente y mis pensamientos. Porque de lo contrario, hermano, déselo fuerte al Señor. Entonces vemos, hermano, que en la batalla todos, hermano, todos tenemos un día de la batalla. El consejo bíblico es que ese día tu cabeza esté cubierta. La persona que puede ser destruido fácilmente es aquella que entra en épocas de batalla y que no está cubierta su cabeza. Es un día en que no podemos dejar sin contarlo, sin traer sabiduría al corazón para poder responder. Entonces, hay sabiduría para pelear. No crea, hermano, que cuando se va a la batalla solo se va a lo loco. Yo no sé si usted se acuerda, algunos se acuerdan, ¿verdad? Tal vez en la escuela. Aquí no pasa mucho, pero tal vez en nuestro país se acuerda cuando se molestaban adentro de las clases, decían a la salida, al recreo decían, al finalizar, y ya había un lugarcito a la vuelta de la escuela, del colegio, donde se iban a agarrar a trompadas, ¿verdad? Ahí se arreglaban los asuntos. Pero habían unos, hermanos, que no sabían pelear, sino iban a tirar manotazos y de todo a lo loco. No sabían ni siquiera pelear. Entonces a veces nos pasa a los creyentes de la misma manera. No entendemos contra quién estamos peleando y tiramos manotazos a lo loco, a quien le caiga. No entendemos que nuestra lucha, dice Efesios, es contra
principados, potestades. Pero como la esposa y el esposo es lo más cercano que tenemos, ¿verdad? Ahí le entramos. Y si se mete al hijo también y a la hija también. Porque no entendemos la sabiduría de Dios. Si comprendiéramos, hermano, nuestro día de batalla, comprenderíamos que tenemos que cubrirnos para poder pelear. Entonces veamos lo que dice el Salmo 17:49. Escuche, perdón, Primera de Samuel 17:49 dice: David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Ahora, fíjese, el miércoles yo le enseñé que dice la palabra de Dios que Jesucristo es la piedra angular. Bueno, entonces mire, ¿qué dice otra vez aquí? Sacó de él ¿qué? Pero cuando lleva acento se está refiriendo a ¿qué? A una persona. Entonces él sacó a Jesucristo tipificado en una piedra, la piedra inconmovible, y dice que con la piedra se le incrustó en la frente a Goliat. Pero mire qué interesante, hermano, porque Goliat, hermano, usted conoce la historia y hasta lo teníamos dibujado allá, ¿se acuerda? En la clase de niños. Y un gran hombre enorme, y David se miraba tan chiquito. Pero dice la palabra que con una piedra, hermano, la sacó, se la incrustó en la frente. Mire, hay unas versiones que dice entre ceja y ceja. O sea, mire qué puntería la que tenía, que aquí, mire, ¡pau!, se le clavó. Y dice que Goliat, según esta versión, cayó a tierra sobre su rostro. Quiere decir que no cayó así, no cayó, sino mire, literalmente de bruces de frente, ¡pau!, azotó. Y ahí quedó. Entonces vemos, hermano, que hay cosas, y esto es un principio de guerra, y eso significa que el enemigo de nuestras almas trata siempre de golpear la parte de nuestra vida que no está cubierta. La parte descubierta es vulnerable al ataque. Ahora, hay algunas partes que pueden estar descubiertas. Lo interesante saber es que cuando David peleó con Goliat, la parte donde David le apuntó y golpeó fue la parte descubierta. Porque Goliat, hermano, dice la palabra y lo vamos a ver, llevaba una armadura, llevaba hermano un ayudante, llevaba un escudero, que era el que le llevaba todas sus armas, que era el que le detenía la armadura. Pero mire cómo es el Señor, que cabal donde David le apunta, le da en la frente, no llevaba cobertura, sino aquí, esta parte de aquí, la llevaba descubierta. Y ahí le dio. Y cae, ¡pau! Entonces este es un principio de guerra. Y es un principio, hermano, de batalla. Y usted lo mira en los deportes, usted lo mira, hermano, si a usted le gusta el box o otros deportes de contacto, usted mira que lo que buscan siempre es herirlo o golpearlo en la parte que está lastimada o en la parte que está herida. Si usted ha visto una pelea de box y a veces le cortan a un boxeador aquí, que es muy común, ¿verdad? Arribita, y está sangrando, ¿usted cree que el otro le comienza a pegar del otro lado? Le comienza a pegar ahí mismo en la misma herida, hasta que se la abre más y le sale el montón de sangre, ¿verdad? Y ya después le paran la pelea y gana. Ese es un principio de batalla y de guerra. Descubrir las partes débiles del enemigo y atacarlo ahí. Ahora, hermano, entonces veamos algunas partes débiles que pueden haber. ¿Qué partes descubiertas podemos tener tú y yo que el enemigo nos puede atacar? Y por eso en la batalla que estamos librando ahorita en la vida, en estos días, estamos siendo diezmados en las fuerzas, en el ánimo, en la sabiduría, en el conocimiento, hermano, y en muchas cosas. Tal vez, hermano, ahora en estos días ha venido desánimo, ha venido, hermano, carga, ha venido pleito a tu hogar, a tu casa. ¿Por qué? Porque no hemos pedido sabiduría en nuestros días. Y pedirle al Señor que nos muestre cuál es la parte, hermano, débil en la cual el enemigo, por un principio de guerra, está atacando.
Y yo puse algunos, hermano, ahí, y yo espero que usted me comprenda lo que le quiero decir, porque todos estamos expuestos a estos días. Pero una puede ser: las finanzas pueden estar descubiertas porque no diezmamos ni ofrendamos. El diezmo y la ofrenda cubren nuestras finanzas. Aquel que no diezma ni ofrenda tiene sus finanzas descubiertas, están debilitadas. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Va a buscar tus finanzas porque no hay una cobertura sobre ellas. Bueno, espero que me vayas comprendiendo. La vida descubierta significa que nadie te puede decir nada, que no aceptas consejos. Puede ser, hermano, que tú no aceptes que te digan algo, que tus padres te digan algo, que tu pastor te diga algo, que tu jefe te diga algo. Y por eso están descubiertas esas áreas de tu vida. Y el enemigo te puede atacar ahí, porque estás debilitado. Una casa descubierta, sea que no reconoces cobertura, puede ser que también tu casa esté descubierta. Y ahí es donde hay la mayoría de pleitos o de batallas que podemos tener en la casa. Problemas en el matrimonio, con los hijos, hasta con el vecino que te tira piedras al techo, que arranca el carro temprano y lo comienza a acelerar y te despierta y no te deja estar tranquilo, ¿verdad? Pero puede ser porque está descubierta esa parte de ahí. Puede ser también que la familia esté descubierta y que no haya un líder de casa, que no haya nadie que se pare a pelear esas batallas, que aún el esposo, hermano, no quiera tomar su responsabilidad en la casa. Entonces, el liderazgo de tu familia está descubierto. Entonces, esa es una parte débil en la cual el enemigo la va a utilizar. Otra puede ser la carne descubierta, áreas que no permites que te cubran. Puede ser una vida disoluta. ¿Y qué áreas pueden ser en nuestra vida, hermano? Pueden ser áreas dentro de nosotros que están tan arraigadas que no queremos, hermano, sacarlas y que haya una administración. Y por eso es que el enemigo, hermano, nos ataca y nos vuelve a atacar en la misma área, en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque está debilitada. Bueno, y veamos otra, y yo le puse algunas. Una mujer descubierta también, que no reconoce autoridad. Porque, hermano, mire, tenemos que entender esto de que siempre, en todo lugar, en todo hogar, hermano, hay mujeres que no les gusta a veces que se les digan las cosas. Entonces, una mujer que no reconoce autoridad por falta de liderazgo, que eso tendría que tenerse, hermano, tendríamos que ponerlo con el número 4 y el número 6 de la mano, tendrían que estar ahí juntitos. Porque si no hay un líder, pero también hay una mujer que no reconoce autoridad, entonces quiere decir que el núcleo familiar está debilitado, que el núcleo en la familia está partido. Por lo tanto, es una parte, hermano, lastimada, una parte que está sangrando, y que el enemigo utiliza esa parte para tratar de destruirte. Entonces podemos ver, hermano, que hay algunas partes en nuestra vida que están descubiertas y que necesitamos cubrir. Esa es la sabiduría que necesitamos adquirir. Entonces, el concepto de la cabeza cubierta en el día de la batalla tiene un significado. Ahora, ¿por qué significa tener eso, hermano, aquí? Yo quiero que lo veamos a la luz de la palabra. Dice Números 19:15, escuchen: y toda vasija abierta que no tenga la cubierta atada sobre ella será inmunda. Usted y yo somos vasos, vasijas de barro, dice. Y todos aquellos que no tengan la cabeza, ¿qué dice? Cubierta o tapada, será inmunda. ¿Por qué? Porque podía caer una mosca, podía caer un insecto, podía caer algo dentro de esa vasija, y entonces ensuciaba el contenido de lo que había en esa vasija. Por eso es que, y esto, hermano, tipifica pensamientos que pueden llegar a nuestra mente, a nuestra cabeza, que ensucian el contenido que hay ahí. Dice otra versión: todo recipiente abierto sin una tapa firmemente ajustada está inmunda. Entonces, hermano, esto nos quiere decir que el consejo de la cabeza cubierta en el día de la batalla tiene un significado. ¿Por qué? Porque de lo contrario, los pensamientos que lleguen ahí nos pueden hacer tropezar y perder la batalla.
Y dice la última versión, Martín Nieto, igualmente quedarán impuras todas las vasijas que estén sin tapar. Entonces quiere decir, hermano, que es necesario que haya algo en nuestra cabeza, hermano, para pelear la batalla, y que eso no nos vaya a hacer perder la batalla a través de los pensamientos. Cuando hablamos de cobertura sobre una vasija, no estamos hablando de una vasija literal y que usted el día de mañana vaya a venir con casco aquí, ¿verdad? Al ensayo de alabanza y todos con casco. Sino lo que se trata, hermano, es de que tengamos una cobertura espiritual sobre nuestra mente, sobre nuestra cabeza, para que en el día de la batalla, hermano, cubierta nuestra cabeza y nuestros pensamientos, podamos entender, hermano, quién está con nosotros. Porque de lo contrario, hermano, escúcheme, mucha gente en el día de la batalla, por no tener sabiduría, no tener tapadera aquí, le pueden echar la culpa hasta a Dios y maldecir a Dios. Y por eso es que muchos se preguntan, pero ¿y por qué Dios, si es tan bueno, por qué permite que pase eso? Ahora, pero si a mí me iba mejor cuando no venía a la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay una cobertura en tus pensamientos. Entonces el enemigo hace que vuelen moscas, insectos para ensuciar tu mente. Pero aquel que tiene una cobertura sobre su cabeza, una tapadera, no va a permitir que pensamientos ensucien su mente ni su cabeza. Entonces por eso es necesario, hermano, que haya una cobertura. Ahora mire pues, miremos lo otro. Una cabeza cubierta. Dice, esta cabeza cubierta, hermano, es cuidar mis pensamientos. Significa no ir a la batalla con una mente prejuiciada, una mente llena de pensamientos. Pueden decirle a una persona muchas cosas negativas y lo pueden convertir en un perdedor. La cabeza no cubierta llena de pensamientos negativos o inmundos, lo que he tratado de decirle. Ahora, ¿por qué, hermano, puede ir uno con pensamientos y mentes negativas? Es porque, hermano, lo que escuchamos, lo que otras personas nos dicen, pueden prejuiciar nuestro pensamiento. Y eso es muy común, hermano, escúcheme, eso es muy común a veces, hermano, en nuestra, digamos, en nuestra raza latinoamericana, si me permite usar esa palabra, o en muchos, que nos dejamos llevar por lo que otros dicen. Ahora que se pueden sacar licencias, dicen, no, pero usted no puede. ¿Por qué? Fíjese que a mí me pasó esto y esto, entonces de seguro a usted tampoco. Y entonces muchos han desistido de hacer algo porque a la otra persona le fue mal. Entonces usted dice, no, pues también a mí me va a ir igual. Nos prejuiciamos porque escuchamos a otros hablar y pensamos que ese también puede ser nuestro caso, creyendo, escúcheme, que usted es un hijo de Dios y que el Señor pelea las batallas por usted. Y si el Señor ha abierto puertas para su vida, hermano, aunque a otros les vaya mal, a usted le va a ir bien, porque el Señor tiene planes de bienestar para su vida. Entonces por eso es necesario que tengamos una cobertura en nuestra cabeza, para que otra gente, hermano, que ha sido derrotada, que es perdedora, no nos arrastre con ella. Yo no sé si usted conoce gente negativa, que para todo reniega, para todo critica, para todo habla y quiere arrastrarlo a usted y a todos los que lo escuchan. Pero necesitamos cubrir nuestros pensamientos. Necesitamos cubrirnos, hermano, con la cabeza, con el casco, perdón, de los pensamientos y de la mente de Jesucristo. Quitar toda palabra de maldición, de pobreza sobre nuestras vidas, todo pensamiento para poder tener éxito en la batalla. Porque cuando el hombre dice no se puede, ¿acaso Dios puede decir no se puede o no puedo? De la única manera que Dios puede decir no puedo es porque nosotros le damos la espalda a Él. Entonces Dios no puede actuar con alguien que ni siquiera lo reconozca o lo ame. Estar sin cobertura en mi cabeza significa permitir que cualquier pensamiento, palabra o idea de otras personas pueda influenciar en mi vida. Dice Romanos 10:17, escuche,
Así que la fe viene, escúcheme, ¿por el resultado de qué? Y el mensaje que se oye. Bueno, pero ¿qué pasa si en lugar de escuchar la palabra de Dios escuchamos otra cosa? ¿Qué es lo que va a ir creyendo en nuestra alma y nuestros pensamientos? Si la fe viene por escuchar la palabra de Dios, pero también puede haber fe en escuchar otras cosas. El oír nos da una medida de capacidad para oír lo bueno o para oír lo malo. Y cuando uno escucha lo malo, hermano, se pega y se mete en la mente, en el oído. Fíjese que a nosotros, hermano, el Señor nos ha limpiado y nos ha lavado, hermano, y nos ha dado una bendición grande. Pero solo déjeme ponerle un ejemplo. A veces vamos a algún lugar, algún supermercado, tal vez a un almacén, qué sé yo, algún lugar, y ahí hay una musiquita. Un restaurante. Y de repente, hermano, es una canción que a usted lo trae. Ay, sí, yo me acuerdo de esa. En el 82, 86. ¿Cuándo fue? ¿Quién es el que la canta? Y de repente empezamos nosotros hasta tararearla, ¿verdad? Porque la empezamos a escuchar. Entonces, ¿qué es lo que escuchamos? Bueno, recuerdos, claro. No podemos escucharlo. Entonces quiere decir que hay una capacidad para oír lo bueno y una capacidad para oír lo malo. Depende de lo que escuchemos, así vamos a actuar. Si todo el día pasamos escuchando gente negativa y quejumbrosa, al final del día usted va a pasar, hermano, también de lo mismo, quejándose. Que solo lo mínimo gano de aquí, no paso siempre lo mismo, porque solo a mí me toca esto. Porque todo el día pasaban lo mismo. Ay, es que me están explotando aquí, que lo otro, que mire que mi jefe, sí, verdad, también a mí me están explotando, viera. Y comienza uno en lo mismo, porque pasa escuchando todo el día eso. Y hay quienes, hermano, perdóneme, pasan escuchando la radio, hermano, de programas, hermano, yo no sé si todavía estarán esos programas, pero programas, hermano, con un montón de malas palabras, de pensamientos, de chistes de doble sentido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué van a pasar al final del día? ¿En qué pensarán? Si ahí llaman, hermano, para ministrarse, para hacer muchas cosas, algo así como en el Face. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Entonces hay una fe. El oír nos da una medida de capacidad para oír lo bueno y lo malo. ¿Y de dónde saca usted eso, pastor? Búsqueme Marcos capítulo 4, en lo que yo me tomo un traguito. Marcos 4, versículo 24. Mire pues, ¿qué dice ahí? También decía, cuidado de lo que oís. Con la medida que midáis se os medirá y aún más se os dará. Quiere decir que si oís cosas malas, aún de lo que estás oyendo todavía se te va a agregar otro poquito. Pero si escuchamos la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiere decir que si pasamos escuchando la palabra de Dios, se nos va a ir añadiendo otro poquito más. Y si la escuchamos otro poquito, se nos va a ir añadiendo otro poquito más. Pero si pasamos escuchando quejas todo el día, ¿qué se nos va a añadir? Otro poquito más de quejas. Y cuando llegamos a la casa nos vamos a quejar de todo. Entonces dice la palabra de Dios, cuidado de lo que oís, porque todavía se te va a aumentar otro poquito en el día de la batalla. Entonces tenemos que tener cobertura para saber qué es lo que escuchamos,
Porque si usted escucha al vecino que le dijo, mira, a mí mi mujer cuando se me pone al brinco la agarro así, aquí, allá y ahí va. Porque aquí el que manda soy yo. Ah, de veras, ¿verdad? Tiene razón mi vecino. ¿Y qué si no sabe que la mujer le resultó karateca, ¿verdad? Porque hay otras, mire hermano, hay mujeres que de veras chiquitas son, pero brinconas. Pero así, hermano, no se trata de eso. Si usted y yo hemos sido lavados y limpiados con la sangre de Jesucristo, ¿cómo podemos querer resolver los problemas como lo resuelve el vecino o el mundo? Si nosotros necesitamos la sabiduría. Por eso Dios, el salmista le dijo, enséñame a contar los días, enséñame a discernir los días en que estoy viviendo para que los pueda vivir con sabiduría. Y que en el día de los tunazos yo pueda tener control y no responder como me atacan. Y pueda tener la sobriedad para poder resistir. Eso se llama sabiduría. Eso se llama tener conocimiento para saber vivir nuestros días. ¿Qué afecta un pensamiento negativo? Y fíjese que un pensamiento negativo tiene sus efectos en varias partes de nuestro ser. Nos forja o nos forza el carácter. Puede tener uno un buen carácter o un mal carácter, depende cómo pienses. Te puede influenciar aún el sistema inmune. Te puede cambiar las emociones. Puedes estar un día contento y al ratito estás enojado. Puedes pensar una cosa y al ratito piensas otra. Determina el comportamiento que tienes. Esto, hermano, del comportamiento lo determina, depende del pensamiento. Forma tus actitudes y forma la espiritualidad también. Entonces, hermano, un pensamiento negativo puede destruir nuestro ser solo por pensar mal. Solo por, hermano, no tener cobertura en nuestra cabeza. Puede influenciar en nuestro carácter, puede influenciar en nuestras emociones, en el comportamiento. Y fíjese, hermano, que muchas veces, y usted tal vez me podrá ayudar en esto, pero nuestros hijos muchas veces reaccionan, depende lo que miran o escuchan en la televisión. Son influenciados por un pensamiento. Son influenciados por lo que escuchan en otra persona. Y al rato ellos quieren actuar como esa persona. Entonces, hermano, esto de escuchar y de pensar puede influenciar en nuestras vidas. Puede influenciar en nuestro matrimonio. Puede influenciar hasta en la manera, hermano, de buscar al Señor. Un pensamiento negativo puede ser, ¿para qué vas a ir a la iglesia hoy? Tanto frío que hay, quédate mejor en las colchitas. Ahí pones tu televisión y ahí calientito te vas a pasar tu domingo. Al fin mañana hay que trabajar. Un pensamiento negativo que puede influenciar en tu vida espiritual. Mira, el domingo te van a pagar overtime, doble, tiempo y medio. Mira, ahorita hay que aprovechar. Hay que aprovechar que te van a dar tiempo y medio, porque ¿qué tal el día de mañana no hay? Aprovechar, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Y la palabra dice, no os preocupéis del mañana, qué comeréis o qué vestiréis. ¿Acaso Dios no sabe que tienes necesidad de eso? Pero un pensamiento negativo nos bota, nos desanima. Pero bueno, yo espero que usted me vaya comprendiendo. Entonces dice, cuando no cuidamos nuestra cabeza de pensamiento, de palabras negativas, lo que oímos nos puede capacitar solo para oír lo malo. Proverbios 23:7 dice, mire lo que dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Come y bebe y te dirá, pero su corazón no está contigo. Quiere decir que así como él piensa, así actúa.
Entonces, si no cuidamos nuestra cabeza de pensamientos, quiere decir que lo que pensemos, después lo vamos a actuar. ¿Por qué cree? Mire, hermano, y perdóneme por la audiencia, ¿verdad? Yo sé que hay audiencia pequeña, pero lo voy a pasar así por encima. ¿Por qué cree que cuando comienzan a hablar de un montón de cosas y confesarse en la radio, después los que lo escuchan quieren irlo a hacer a su casa? Porque un pensamiento les llegó aquí y de ahí quieren ir a practicarlo. ¿Por qué cree que hay muchas personas que se volvieron a hacer lo malo o a hacer lo malo influenciados por otro? ¿Por qué cree que los narcotraficantes, perdónenme, se vuelven narcotraficantes? Porque escuchan a otro que es bien fácil hacer dinero. ¿Para qué voy a ir a trabajar ahí de limpiar casas, de hacer esto, de construcción de lo otro? Si voy a dejar esto, voy a traer y ya regreso con plata. Sí, y bastante. Y entonces, ¿qué sucede? Se le mete en el pensamiento a esa persona y dice, sí, tiene razón. Entonces lo mismo puede pasar, hermano, en lo espiritual. No, ¿para qué necesito orar? No, que ore el pastor, él pasa orando ahí, que ore por mí. Que ayune el pastor, está muy panzón él, yo no, yo necesito aquí. Pueden ser esos pensamientos que en el día de la batalla tú los vas a necesitar. Yo voy a pelear algunas batallas por ti, pero otras te va a tocar darle. Te va a tocar darle. Hay unas que yo me puedo meter por ti, como pastor. Dice la palabra de Dios que David peleaba por sus ovejas, pero hay otras en que las ovejas se van a meter solitas y ahí sí que, ¿qué vamos a hacer? Y no toco madera, como dicen, ¿no? Pero hay unas batallas y que tú tienes que lidiar. Bueno, avancemos. Y no voy tarde, mire, solo llevo 38 minutos. Dice, contar el día de la batalla significa que cuando yo comprendo el día de mi batalla, debo de proteger y cuidar o cubrir mi cabeza para que no me afecte esas 6 áreas de mi vida: el carácter, los pensamientos, mis emociones, mis sentimientos. Y así, hermano, yo pueda, digamos, sacar esos pensamientos negativos que otras personas hayan podido poner en mi mente. Así que, hermano, yo le digo que si ponemos a Cristo en todo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es lo que digan otras personas, no es lo que piensen otras personas, es qué dice Dios. ¿Qué dice Dios de tu vida? ¿Qué dice Dios de tu negocio? ¿Qué dice Dios de tu problema con la familia, de tu problema con el esposo, con la esposa, con los hijos? ¿Qué dice Dios de eso? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué es lo que dice Dios? Pero ¿qué es lo que hacemos tú y yo para pedirle a Dios que traiga sabiduría a nuestra vida para poder pelear en el día de la batalla? Porque a todos nos llega el día de la batalla. A cada uno nos llega el día de la batalla. Los pensamientos siempre vendrán antes de todo sentimiento y de toda acción. Antes de que tú hagas algo, tuvo que haber venido un pensamiento. Antes de que tú actúes, tuvo que haber venido un pensamiento a tu vida. Si tú quieres saber cómo te sentirás o cómo te comportarás, tienes que prestar atención a la forma como piensas. Si te levantas en la mañana como un derrotado, tu día va a ser de derrota. Si te levantas cansado, ay, me duele todo, cansado, no, y no me quiero levantar, vas a llegar a tu trabajo y vas a decir, ay, estoy todo cansado, no sé para qué vine hoy. Y de perdidas el jefe de malas. Depende cómo piensas, así van a ser tus acciones. Pero si decimos, Señor, gracias porque amanecí, gracias porque tengo trabajo. Hay otros que no tienen, ni amanecieron y ni tienen trabajo.
Sí, porque fíjese, si usted le pregunta cómo amaneciste, de una manera, pero si le pregunta que amaneciste, o sea, son dos cosas diferentes. Pero gracias a Dios que amanecimos hoy y con deseos de vivir. Pero entonces debemos de tener cuidado cómo pensamos desde temprano, porque el enemigo, no creas que él agarra vacaciones y que tú te vas al trabajo, te vas a hacer tus actividades y dice, bueno, voy a esperar que regrese. Aquí lo voy ¿a qué horas viene? A las 3:30. Aquí lo voy a esperar. Se va contigo. Manda a sus secuaces por ahí a que te estén todo el día dando, porque te quiere destruir. Te quiere ganar la batalla. Bueno, no sé si dices amén, pero bueno. Mire, por eso es que debemos de pensar lo que hablamos, lo que decimos y lo que escuchamos. Abra su Biblia en Levíticos, capítulo número 5. Ahí vamos a ver por qué es importante. Levítico 5. Dice: también la persona que descuidadamente jura hacer algo, escuche, sea malo o bueno, respecto a cualquier asunto por el cual se jura, como se acostumbra a jurar sin pensar, cuando llegue a saberlo, será culpable por cada una de estas cosas. Quiere decir que si tú prometes, tú hablas algo sin pensarlo, pero te comprometes, dice la palabra, serás culpable. Por eso es que uno debe cuidar antes de hablar, uno debe pensar antes de hablar, antes de hacer un juramento. Antes de decir I do, usted lo debe haber pensado antes. Ahora ya too late. Antes de decir sí, la quiero, me caso con ella, debiste haberlo pensado. Hoy la palabra dice toma tu cruz y sígueme. Así que hoy es de meterse con el Señor. Hoy de pedirle al Señor sabiduría para pelear esa batalla. Sí. Ay, ese pastor hoy que de una vez, el ataque a nuestra cabeza es una estrategia ancestral de parte del reino de las tinieblas. Ahora, ¿por qué ancestral? Porque mire desde cuándo viene el ataque a la cabeza. Génesis 13:15. Por eso es que el ataque de la serpiente, el ataque del enemigo es a tu pensamiento. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Quiere decir de que el enemigo siempre va a buscar y herir la cabeza. La cabeza. ¿Por qué? Esa fue una estrategia de parte de Dios donde decía, la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza y la serpiente le va a morder el calcañar. Entonces quiere decir que el ataque siempre va a ser a la cabeza. Es algo que empezó, hermano, desde hace muchos miles de años. La cabeza, el pensamiento. ¿Cómo cayó Satanás, hermano? Porque hasta que se encontró dentro de ti la maldad y la iniquidad, antes hubo un pensamiento. O sea que el pensamiento, lo que había, hermano, eso es muy interesante y muy importante, que tenemos que cuidar qué es lo que pensamos. Veamos la cabeza de Moab, porque hay algunas cabezas, todavía tengo tiempo, no se preocupen. Dice Moab, Números 24:17. Veo algo en el futuro, diviso algo allá lejos, o allá muy lejos. Es una estrella que sale de Jacob, un rey que se levanta de Israel. Le aplastará, ¿qué dice? La cabeza a Moab, aplastará a todos los descendientes de Set. O sea, ¿de quién estaba hablando ahí? ¿De quién estaba hablando? De nuestro Señor Jesús. Una estrella que sale de Jacob. Le aplastará la cabeza a Moab. Ahora, ¿quién era Moab? ¿Usted se acuerda quién era Moab? ¿Quién era Moab?
¿Se acuerda que había un padre que lo sacaron corriendo de una ciudad? Se fue huyendo con sus 2 hijas, lo emborracharon, se metieron con él, una quedó embarazada del papá, la otra también. Uno de los hijos de esa, ¿cómo se llamaba? Moab. Entonces de ahí salen los moabitas, de ahí salió Ruth, la moabita decían. Pero entonces vemos quién era Moab o qué significa Moab. Moab significa del padre, significa qué padre, y lo está en signos de interrogación. ¿Qué padre? ¿Quién es tu padre? Semilla del padre, tierra deseable, salida del padre. Quiere decir que la cabeza de Moab es alguien que no tiene padre. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Bueno, Él es nuestro Dios. ¿Quién es tu padre? ¿Reconoces cobertura? ¿Reconoces paternidad espiritual? Porque si no reconoces paternidad espiritual, ¿quién es tu padre? Moab, imagínense, su abuelo era el papá. Por eso Moab significa ¿quién es tu padre? Entonces, una de las cabezas que cae es la falta de paternidad. Porque, hermano, muchos, fíjese, Moab significa, hermano, sin cobertura, malas experiencias con padres biológicos y padres espirituales. Todos, escúcheme, tal vez aquí, excepción de algunos, tuvimos malas experiencias con nuestros padres biológicos. Algunas mujeres tuvieron unas experiencias, hermano, terribles con sus padres biológicos. Algunos niños tuvieron experiencias terribles con sus padres biológicos. Castigos, hermano, horribles. Algunos se escuchan y usted puede escuchar noticias de que encadenados, amarrados, sin comer, hermano, pegándoles con cable de electricidad, etcétera, hermano. Muchas cosas, experiencias terribles. Otros, hermano, con pastores o ministros, hermano, también con experiencias terribles. Entonces lo que hace esto es que una mala imagen paternal, un prejuicio contra una paternidad, un resentimiento, una experiencia nos lleva a descubrir la cabeza de la autoridad paternal. Y de ahí, hermano, nos cuesta entender que la persona ya no cuenta con una intervención de una cobertura o una cubierta paternal. No pide consejos, no los acepta, no pide oración, no le interesan las bendiciones de un padre espiritual, etcétera. ¿Por qué? Porque ¿quién es tu padre? Es como aquellos, hermano, perdóneme, que solo se pasan viendo en la televisión qué programa cristiano hay y escuchan a uno, escuchan a otro, buscan en la radio de uno, de otro y de otro. Y al final terminan confundidos. ¿Quién es tu padre? ¿A quién escuchas? Porque si tú tienes suficiente en la casa de tu padre, ¿por qué tienes que ir a buscar comida a la casa del vecino? ¿Cómo se sentiría usted? Escúcheme, perdóneme. ¿Cómo se sentiría usted que su hijo vaya a la casa del vecino? Vecino, ¿será que me puede dar de comer? Es que en mi casa no me dan de comer, solo frijoles me dan ahí. ¿Cómo cree que se pueda sentir el padre o la madre cuando sabe que su hijo se va a meter a la vecindad a pedir comida? Perdone, ¿cómo se puede sentir? Triste, mal, ofendida, diciendo, y este patojo de aquí le damos de todo. Lo pone en vergüenza. Entonces eso sucede con mucha gente, hermano, perdóneme, que comienza a escuchar a otros por ahí y resulta pensando en otras cosas. Y de ahí por eso cuando viene el padre espiritual o el padre de casa, dicen, no, allá en la casa del vecino me tratan mejor. Ahí me dejan ver televisión todo el día. Ahí me dejan jugar. Ahí me prestan sus juegos. Yo creo que mejor me voy con el vecino. ¿Cómo se puede sentir usted con una criatura de este tamaño así que le diga?
Pero así, hermano, puede ser que hayan hijos espirituales. Gracias a Dios aquí no los hay, si no es para los que nos están viendo allá en la China. Entonces, hermano, le digo que cuando no se reconoce cobertura, no se pide consejo. Yo aprendí eso, hermano, y con mi esposa, ella es testiga, aprendimos de la manera más dura, por no pedir consejo al pastor que nos cubría en ese momento. Prestamos dinero, presté nombre, presté crédito, y luego cuando ya me quedaron mal y quise hablar con el pastor, me dijo: ¿y por qué no viniste antes a decirme? ¿Por qué no me viniste a pedir consejo? Yo te hubiera dicho que no lo hicieras. Pero ahora, ¿qué hago? A perder, hermano, crédito, dinero y tiempo, enojo, bilis, dolor de cabeza y de todo. Pero aprendí por el lado malo. ¿Por qué? Porque no busqué consejo. No busqué acercarme al Padre que cuidaba mi alma en ese momento. Por eso, hermano, algo que se puede perder si no se tiene cobertura, se puede perder una personalidad paternal. Ay, es que si le digo al pastor se va a enojar o se va a enterar de... No, hombre, si para eso estamos los pastores. Para eso el Señor nos puso y nos dio capacidad, Él, de parte del Espíritu, para poder pastorear. Por eso nos puso a pastorear sus almas, para poder, hermano, dar el consejo, y no un consejo humano, sino el consejo a través de la palabra, a través de lo que el Señor quiere. La importancia de una cobertura espiritual o de una cobertura paternal. Mire la importancia. Números 32. Si un hombre, escuche, hace un juramento o un voto al Señor para imponerse una obligación, no faltará a su palabra. O sea que si hay un hombre que le dice: Señor, yo me comprometo, Señor, yo lo voy a hacer, dice, no faltará a su palabra. La tiene que mantener y hará conforme a lo que dice, a lo que salga de su boca. Pero escuche, asimismo, si una mujer hace un voto al Señor, se impone una obligación en su juventud, estando en casa de su padre. Escuche, una mujer también hace un voto y dice esto y esto y esto, pero mire la importancia. Y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto, y si su padre no le dice nada, entonces todos los votos y los juramentos que haga esta mujer estarán firmes, los tendrá que cumplir. Pero entonces dice, y toda obligación que se ha impuesto será firme. Pero si su padre se lo prohíbe el día en que se entera de ello, ninguno de sus votos ni de las obligaciones que se ha impuesto serán firmes, y el Señor la perdonará porque su padre se lo prohibió. Entonces quiere decir que un padre tiene el poder para prohibir algo o para decir algo, y el Señor se lo perdonará a esa persona, porque el padre en ese momento dijo: no es correcto. No es correcto que te cases. No, pero es que no te casas. Y si atiende la palabra del Padre, hay bendición. Pero no, bueno, dale. Por eso es que es importante tener cobertura pastoral, paternal, y atender el consejo del pastor. Y no está bien que yo se lo diga, pero si no se lo digo yo, ¿quién se lo va a decir? Yo no estoy haciendo campaña política, pero si no se lo digo yo, ¿quién se lo va a decir a usted? Para eso es que el Señor nos pone, porque tenemos que hablar la verdad. Yo no quiero el día de mañana que me culpen algo, hermano, por lo que yo no hablé, por lo que yo no dije. Bueno, la cabeza de Absalón, esa es otra cabeza. Todavía, mire, todavía me quedan 10 minutos y termino. Cuéntelos. La cabeza de Absalón. Cuando se cortaba el cabello en 2 de Samuel 14:26, y escuche, era al final de cada año se lo cortaba, pues le pesaba mucho el cabello.
Muchos quisiéramos tener un cabello así, ¿verdad? Pero por eso se lo cortaba. El cabello pesaba 200 ciclos según el peso real. Mire qué cantidad de cabello tenía Absalón. Pero lo interesante es que al final de cada año se lo cortaba. Tenía que haber una renovación. ¿Qué significa Absalón? Padre de paz. Significa padre, es decir, Dios es paz. Hijo del rey de David y de Maaca, un hombre de hermoso parecer. Y Absalón se encontró con los siervos de David. Quiere decir que, mire, Absalón cada año, al final de cada año, se cortaba su pelo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Para qué se corta? ¿Para qué corta uno? ¿Para qué poda uno? Ayúdame. Para que crezca. O sea que cada año se cortaba el pelo para renovar. Quiere decir que nosotros, cuando nos pese algo en nuestra mente, hay que cortarlo. Hay que renovar pensamientos. Hay que renovar actitudes, porque de lo contrario, Absalón se encontró con los siervos de David y Absalón iba montado en su mulo, en necedad, y pasó el mulo debajo del espeso ramaje de una gran encina y se le trabó la cabeza de Absalón en la encina y quedó colgado, escuche, entre el cielo y la tierra, mientras que el mulo que estaba debajo de él siguió. Quiere decir que se quedó colgado, hermano, mire, literalmente del pelo. Quiere decir que pensamientos que no se renuevan te tienen entre la tierra y el cielo, en indecisión. Hoy en día estás en la tierra, mañana quieres estar en el cielo, mañana en el cielo, pasado en la tierra otra vez. Así le pasó a Absalón. ¿Por qué? Porque no cortaba, no renovaba. Y por eso, hermano, tenemos que renovar nosotros a cada instante nuestros pensamientos en la palabra, en la búsqueda, en la oración, en la intercesión, en la alabanza, en la adoración. Eso significa renovar. Eso significa escuchar bien. Bendición sobre tu vida. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué orilló a Absalón, hermano, que le sucediera esto? Dice que cuando dejó de renovar sus pensamientos, descuidó su cabeza y se levantó contra su propio padre. Y usted conoce la historia de Absalón. Empezó a proclamar él su propio reino y se levantó contra su padre, se rebeló. Quiere decir que entonces, influenciado por palabras o consejos negativos, y usted puede ver la historia ahí de Agitofel. Quiere decir que Agitofel le dijo y lo aconsejó mal, escuchó otros pensamientos. ¿Y qué fue lo que hizo Absalón? Se levantó con su papá, contra su papá, y lo corrió, lo buscó para matarlo. Pero mire cómo le va a aquellos, hermanos, que se levantan contra una autoridad. Por eso, jóvenes, mucho cuidado cuando se levantan en contra de la voluntad de sus padres. Porque, hermano, para que te vaya bien, dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, pero también, escúcheme, hay hijos espirituales que se levantan en contra de su padre espiritual y lo critican y hablan de él a espaldas. Se están levantando en contra de una autoridad puesta por Dios. Y como le digo, no está bien que yo lo diga, pero ese es el tema que yo traía. Entonces, hermano, ¿qué es lo que sucede? Si no cubrimos nuestra cabeza y renovando nuestros pensamientos, podemos levantarnos en una rebelión. Y ahora déjeme la última, la cabeza de Goliat. Entonces David metió su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la arrojó contra la honda, o con una honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en su frente y este cayó de bruces a tierra. Y cuando cayó a tierra, ¿qué pasó? Así venció David al filisteo con una honda y una piedra y lo mató sin tener espada en su mano. Entonces David corrió, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de este, la sacó de su vaina y lo mató, ¿qué dice? Cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron muerto a su héroe,
huyeron. Ahora, ¿qué significa la cabeza de Goliat? Mire lo que significa, pues. Primero veamos qué significa Goliat. Goliat significa esplendor, el cual se pierde cuando hay una cabeza descubierta. ¿Qué más significa Goliat? Goliat significa un desterrado, uno que no tiene tierra, es inestable. ¿Qué más significa Goliat? Goliat significa un montón de basura, un sucio, un repugnante también significa Goliat. Quiere decir que, hermano, pueden llegar pensamientos a nuestra cabeza, hermano, sucios, de inestabilidad. Se puede perder el esplendor o la sabiduría por no tener cobertura. Ahora, ¿por qué, hermano, esto? Porque eso era lo que hacía Goliat. ¿Qué era lo que hacía Goliat? Iba a intimidar al pueblo de Dios. O sea, ¿qué era lo que escuchaba el pueblo de Dios? Tráiganme a uno, decía Goliat. A uno quiero. Y entonces van a ver. Y, hermano, como era grande, era fuerte, y su voz, me imagino, hermano, era como megáfono incorporado, más todos los demonios que cargaba encima. Imagínense, hermano, cómo intimidaba a los israelitas. Hasta Saúl dice que era alto, pero dice que Saúl, temblando, se iba a meter a su tienda de campaña ahí y se escondía de miedo. Entonces viene, hermano, y este hombre que intimidaba al pueblo de Dios no sabía que Dios tenía a alguien preparado, pero alguien que conocía paternidad, alguien que conocía, hermano, lo que era estar bajo cobertura. A David se lo conocía como David, hijo de Isaí. O sea, tenía un padre, tenía alguien que lo cuidaba, tenía una responsabilidad. Pero mire, lo interesante es esto, hermano. Dice en 1 Samuel 17:25, escuche. Y David habló a los que estaban junto a él y le preguntó: ¿qué harán por el hombre que venza a ese filisteo y quite la afrenta de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso? Ese filisteo es un repugnante, un sucio. Ustedes escuchan lo que está hablando. Está hablando en contra del Dios suyo, del Dios del Dios de los escuadrones de Israel. Está hablando un montón de suciedades. ¿Qué es lo que le va a hacer el rey? Al rey, mira lo que les va a dar. El rey le va a dar esto, esto y esto y esto al que lo mate. Pero si es un incircunciso, un sucio, espérate, le dijo. Entonces David, versículo 45, David le dijo al filisteo: tú vienes contra mí, le dijo. ¿Con qué venía el filisteo? Espada, lanza y jabalina. Y dice: pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Entonces mire, ¿qué traía Goliat? Traía espada. Una espada, dice, como ninguna. Porque después David, cuando anda huyendo, la encuentra y dice: como esa espada de Goliat, ninguna. Es la mejor espada que hay. Entonces una espada, hermano, que Goliat traía. Espada significa palabra. Traía palabras fuertes. La espada sirve para combate cuerpo a cuerpo. Traía lanza y traía jabalina. Jabalina para combate a larga distancia, para lanzar a largas distancias. Podía lanzar y proferir maldiciones a lo lejos. Y se acercaba, traía lanza para pelear de cerca, aunque no estuviera pegado a David. Pero no traía lo más importante. ¿Qué no traía? ¿Sabe qué traía nada más? Suciedad, repugnancia. Y intimidó a David. ¿Qué crees, que yo soy un perro?, le dijo. Venís con palos y con piedras. Pero David no se intimidó, porque traía cobertura en sus pensamientos y dijo: este es un incircunciso, dijo. O sea, solo ahí David ya tenía un pensamiento ganador. ¿Por qué? Porque Jehová aborrecía a los incircuncisos, a los sucios, a los repugnantes. Jehová los aborrecía. Solo ahí David ya tenía el 50%. Y lo otro, que tenía cobertura espiritual.
Porque yo no vengo de parte de Isaí ni de Saúl. Yo no vengo de Saúl que me envió, el que está ahorita temblando allá en la tienda. No, no, no. Yo vengo de parte de Jehová, que es mi cobertura. Entonces agarró la piedra y mire, 2 vueltas. Mire, dice la palabra, ahí dice, en la frente, de bruces, y le cortó la cabeza. Pero lo interesante es que David tenía cobertura. Lo interesante es que David se quiso poner, escuche, el casco y la armadura de un miedoso y dice, perdóname, yo no estoy acostumbrado al miedo, le dijo. Yo no puedo caminar con esta armadura, le dijo. No estoy acostumbrado. ¿Por qué David no estaba acostumbrado si él se lo dijo? Mira, yo estoy acostumbrado a pelear con leones, con osos, con lobos, con todo aquello que se levante en contra de mis ovejas. Yo estoy acostumbrado a eso. Así que ponerme una armadura, no puedo pelear con armas, no puedo ponerme una cobertura de miedo, no puedo ponerme una cobertura de esto, porque no estoy acostumbrado. Yo estoy acostumbrado a depender de Dios. Por eso fue que David, hermano, pudo vencer a Goliat, y no de chiripazo, de que a ver, voy a tirar la piedra. No, David estaba acostumbrado. Escúcheme, dice la palabra después, hermano, que David, cuando prepara a los 400 en la cueva de Adulam, dice que todos estos eran diestros con la honda, con mano derecha y con mano izquierda. ¿Quién les había enseñado? Entonces quiere decir que David era diestro en lo que hacía. Él no improvisaba. O sea, él, muchos dicen, es que el Señor le agarró la piedra y dice, no, David practicaba. David buscaba, se preparaba. Si usted cree que David se iba al campo y a sentarse ahí a ver que las ovejitas pastaran, David dice que practicaba su arpa. No dice que cuando tocaba el arpa huían las potestades. Entonces yo imagino que David ponía, hermano, sus latas de Coca-Cola, de Pepsi ahí, agarraba la onda y se iba lejos y de todo, y las botaba porque practicaba, pero sabía que tenía una cobertura. Lo importante, hermano, que es que tengamos cobertura, que tengamos protección en el día de la batalla, que en nuestros días pidamos sabiduría para que, hermano, no nos echemos a alguien que no tenga la culpa, que cuando profiramos una palabra no nos lo echemos. Goliat tenía todo tipo de armadura, pero su cabeza, como decían allá en mi país, dice, la chola destapada tenía. Goliat era un paladín, era tremendo guerrero, experto en armas, pero con una mente sucia, desprotegida. Entonces, no importa qué tan grande se cree una persona o fuerte, si no está cubierta su cabeza, es vulnerable y pierde el esplendor que Dios ha puesto en él. Entonces, hermano, hoy en día necesitamos poner cobertura en nuestra cabeza, cubrir nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que escuchamos? Para que eso no influencie en nuestra manera de pensar. Todo lo negativo, a sacarlo y buscar cobertura y la presencia de Dios. Ponte de pie. Solo déjame decirte que el Señor es el que renueva nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra vida. El Señor la renueva. El Señor tiene cuidado de ti, pero tú y yo tenemos que pedir sabiduría en el día de la batalla. ¿Qué batalla estás atravesando hoy? ¿Una batalla legal? ¿Te están demandando? ¿Te quieren deportar?
te están poniendo una demanda de divorcio, te quieren quitar tu casa, qué sé yo, qué demanda o qué batalla estás peleando. Tal vez no te quieren dejar ver a tus hijos, a tus hijas, qué sé yo. Tal vez te quieren hasta quitar el carro, te han amenazado hasta con quitarte el trabajo, hasta sacarte de tu casa porque no has pagado, lo que sea. Pero Dios tiene control de tu vida. ¿Por qué no le pedimos al Señor misericordia? Y que en este tiempo de batalla, en este tiempo de lucha, que sea el Señor el que ponga ese casco, esa cobertura sobre nuestras vidas. El altar está abierto. Si tú quieres venir aquí al frente